Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes, que nos estén acompañando en Fórmate Online. El día de hoy me da muchísimo gusto estar con una persona que es especialista en atracción de talento. Ella es Giovanna Sánchez de la Barquera. El objetivo de la charla de hoy es que la conozcamos y también podamos inscribirnos a su taller que tiene que ver con elaboración del currículum, tiene que ver también con el proceso de entrevista y tiene que ver con el proceso de evaluación psicométrica. Este taller está dirigido y creo que muy enfocado a todas aquellas personas que están actualmente en un proceso de búsqueda de empleo, profesionistas jóvenes que están recién egresados y que tienen la intención de elaborar un currículum y hoy día no saben cómo empezar, qué es lo que hay que poner, cómo lo deben de diseñar. También personas que en un proceso de entrevista quieren mejorar esta dinámica de plática con un entrevistador, cuáles son los puntos más valorados y lo que se observa. Y bueno, no queda más que presentar a Giovanna. Y Giovanna, me da mucho gusto que hoy día nos acompañes y hoy día nos puedas tú transmitir de manera muy clara qué es todo esto que tú manejas y de lo que eres profesional, Giovanna. Muchas gracias, Marco. Al contrario, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con el auditorio de Fórmate Online. Y bueno, es un placer poder platicar con ustedes, compartir nuestros conocimientos, compartir la experiencia que he desarrollado a partir de 20 años de dedicarme a la selección y búsqueda de personal adecuado para las posiciones adecuadas y darles todas estas recomendaciones y tips que serán importantes para que puedan verdaderamente sobresalir e impactar desde el momento en que desarrollen su currículum, desde el momento en que vayan a las entrevistas y que atiendan todo el proceso psicométrico, que sean personas consistentes, congruentes, constantes y que proyecten esa confianza que les va a ayudar a encontrar un buen empleo o el empleo pues de sus sueños, que es prácticamente lo que estamos proponiendo. Muchas gracias, Giovanna. Ok, pues empecemos. Giovanna, ¿qué recomendaciones tú, previamente a que los participantes tomen su curso, qué recomendaciones les podrías dar a aquellas personas profesionistas jóvenes, aquellas nuevas generaciones que buscan emplearse en una organización y que hoy día, pues bueno, saliendo de la universidad nunca te van a enseñar a hacer tu currículum, nunca te van a enseñar a cómo llevar una entrevista, tampoco la parte de selección en la empresa? Hablo de las pruebas psicométricas, hablo de los procesos, por ejemplo, de investigación de los candidatos y demás, pero como primera fase, porque yo recuerdo y a todo mundo nos pasa cuando empezamos a buscar empleo, pues las primeras veces no sabemos cómo comportarnos en una entrevista y si nos vamos todavía un paso atrás, no sabemos ni tenemos idea cómo hacer nuestro currículum porque no tenemos experiencia profesional. ¿Qué les recomendarías tú a estos profesionistas jóvenes o a personas que están en búsqueda y que alguna vez han hecho su currículum y que lo quieren mejorar y que lo quieren enfocar de una manera mucho más profesional porque es un proceso de venta? ¿Qué recomendaciones iniciales les darías para elaborar su currículum y qué nos podemos encontrar en este taller, Giovanna? Gracias, Marco. Mira, normalmente esta situación es una situación que genera estrés. Normalmente esta necesidad de buscar empleo nos pone en una posición muchas veces un poco vulnerable. Digamos que tenemos pocos recursos o estamos en ese trabajo de encontrar trabajo y tenemos que estar preparados para eso. Entonces lo que se les recomienda pues es tratar de hacer esa búsqueda de la manera más eficiente para, digamos en deporte sería encestar una canasta, ¿no? Entonces tienes que tratar de orientar y eficientar todos tus movimientos y tus decisiones en vías de encestar correctamente y no estar dando bandazos. Y para eso pues necesitas conocerte a ti mismo. Es muy importante que hagamos un trabajo de introspección y nos conozcamos en vías de saber cuál es nuestra vocación, nuestra inclinación, qué intereses tenemos y qué es lo que mejor podemos hacer, sin subestimar lo que hemos hecho en el pasado, porque todos en algún momento hemos servido de alguna manera.
muchas veces subestimamos que vendimos algo en la escuela, que hicimos asistencia, que fuimos enfermeros, que hicimos alguna labor de ayuda, de apoyo en la casa. Todos tenemos, de cierta manera, experiencia de trabajo en equipo, de trabajo en la escuela o en la casa, ¿no? Entonces, es importante que nos valoremos y nos conozcamos. Ok, sí. Giovanna, por ejemplo, hay personas que hay egresados de carreras, llámese administración, llámese ingeniería, llámese tecnologías de información, llámese mercadotecnia, en donde, pues vaya, saliendo se quieren enfrentar y ellos quieren dedicarse al área en donde fueron egresados y con un fin muy, muy en específico. Es decir, ¿qué recomendación hay en específico para estas personas que han estudiado una carrera y que piensan emplearse en ella? ¿Qué herramientas observa un entrevistador en el currículum para una persona sin esa experiencia? ¿O qué habilidades son las que tendría que plasmar una persona sin experiencia al hacer su currículum y que ha estudiado, por ejemplo, un área de marketing y que quiere emplearse y está firmemente decidido a entrar a una empresa, a trabajar en esa área? ¿Qué tendría que plasmar en su currículum, en su historial, ¿no? Todos estos nuevos profesionistas de cualquier carrera. Así es. Sí, mira, cuando llegas a explorar el mundo empresarial, es importante observar tú qué habilidades tienes para saber en qué posición te vas a colocar, digamos, tanto en nivel de responsabilidad como en el área en donde quieres desempeñarte. Entonces, primero para saber qué nivel de responsabilidad puedes manejar, pues depende, obvio, de tus conocimientos y experiencia previos, pero también de tus actitudes y predisposición de personalidad. Por ejemplo, si tú eres una persona tranquila, se espera que te acerques a áreas más repetitivas, con menos cambios, más tranquilas, donde puedas tú ser una persona laboriosa, constante y perseverante, que alcance resultados de manera, digamos, perfeccionista si eres apegado a normas, ¿no? Una combinación de una persona tranquila con un estricto apego a normas es muy buena en áreas de servicio, en áreas técnicas, en áreas, De digamos, operación. de operación, exactamente. Y en cambio, al revés, si una persona tiene mucha energía, es muy activa, es hiperactiva, se aburre pronto, bueno, pues es mejor que la tengas en un área donde va a tener personal a su cargo o posiblemente donde va a tener actividades más demandantes, más movimiento, más cambios, más retos. Entonces, es importante por eso conocerte para saber más o menos qué tipo de actividad te gustaría hacer, porque existen los 4 cuadrantes de las 4 variables. La energía, los enérgicos, que obtienen resultados a partir de orientarse a resultados, están los influyentes, que obtienen resultados a partir de influir y atender los sentimientos de las personas, están los que les gusta la constancia, que son los que obtienen resultados a partir de cosas repetitivas y constantes, y los últimos, pues el apego a normas, que es ya una persona muy cuidadosa, muy técnica. Entonces, hay para todo, ¿no? Dentro también de estos está el creativo, el emprendedor, el desarrollador. O sea, digamos que nosotros tenemos esta fórmula, ¿no? Esta fórmula digamos, que van a filtrar y nos van a caer en alguno de las casillas, ¿no? Entonces nosotros pues lo vamos a orientar, pero también tú, pues ya saber de antemano qué tipo de actividad te gustaría hacer de acuerdo a tu personalidad. Correcto. Entonces, la recomendación es que todas las personas que están en búsqueda de empleo hagan un proceso de introspección y que traten de descubrir mucho más allá de su personalidad, estas habilidades y esas aptitudes para que ellos puedan enfrentar mejor un proceso de trabajo y sobre todo puedan tener mucho más éxito, ¿no? Es decir, que una persona que es un tanto de una personalidad analítica, un tanto pasivo, que es menos expresivo,
O sea, es que se dedique más a una función que vaya mucho más de acorde a su personalidad, mucho más enfocada a la parte del análisis o trabajos repetitivos, operativos, etcétera. Y una persona, pues, que tiene una personalidad mucho más efusiva, mucho más comunicativa, etcétera, para todas aquellas áreas que tengan una relación, ¿no?, con personas, como pueden ser las áreas de ventas, como pueden ser todas esas áreas que requieren relaciones incluso externas con la empresa, ¿no? A eso más o menos estamos, ese proceso de introspección, ¿no? Sí, entonces es muy importante que tú, acorde con tu personalidad, digamos, si eres enérgico, o si eres tranquilo, si eres extrovertido, sociable, o si eres introvertido, digamos, vayas viendo qué actividades puedes hacer, porque hay para todos. Somos integrales, todos somos parte de lo mismo. Entonces, no hay alguno que no funcione, sino todos podríamos funcionar si nos sabemos adaptar y valorar lo que sabemos hacer. Entonces, desde lo que tenemos, ya veremos qué conocimientos, qué tenemos, qué estudios tenemos, digamos, de alguna licenciatura y alguna especialidad, pues poco a poco nos vamos todavía afinando más, digamos, va siendo más fino esa búsqueda, ¿no? Sí, el hecho es de que una persona que se va a enfrentar al mundo laboral pueda tener éxito, ¿no? O que ahorita, de acuerdo a estos tiempos, que pues no son tiempos fáciles, en donde hay muchas personas en búsqueda de empleo derivado de ciertas crisis que hemos venido viviendo, pues bueno, tengan éxito en su trabajo, y ese éxito entonces deriva de precisamente el primer paso de lo que tú nos comentas, ¿no? El descubrirnos y hacer ese análisis de nuestra personalidad y buscar algo enfocado también de acuerdo a lo que hemos estudiado. Y ya en el proceso, ¿cómo plasmarlo esto, Giovanna, en nuestro currículum inicial, ¿no? Sabemos que hay una parte, y ya nos explicarás en este taller online, que nos explicarás dónde poner las habilidades y estas cualidades que nosotros tenemos. ¿Qué habilidades tú recomiendas que son mucho más atractivas para las personas que hoy día están en proceso de búsqueda, y que un reclutador o un headhunter o un entrevistador les parece mucho más atractivo de las personas en el proceso de entrevista? ¿Tú qué es lo que más observas y lo que más valoras de un candidato en ese sentido, Giovanna? Mira, siempre se va a valorar una persona que tiene inteligencia emocional. En cualquier área, inclusive técnica, es importante que la persona pueda tener empatía y sentir lo que la otra persona está sintiendo y ponerse en el zapato de los demás y saber qué está esperando el otro de mí. Esa es una habilidad muy importante en términos de que es, pues, la más compleja de desarrollar, porque, bueno, muchas veces están relacionadas ya con temas de negociación o de toma de decisiones. No obstante, en cualquier lugar sería bueno que nosotros tengamos conciencia de que pertenecemos a un equipo, de que pertenecemos a un grupo, y que podamos ser íntegros y honestos en el desempeño de ese trabajo para entonces aportar y realizar cualquier tarea, ya sea repetitiva o ya sean tareas muy innovadoras, muy espontáneas. Independientemente de eso, los valores que tenga la persona, que sea una persona que tenga propósitos claros, que sepa lo que quiere, que tenga su visión de futuro, su misión, que tenga valores y que sea una persona que quiera servir. Que tenga... Entonces, y eso también hay que plasmarlo entonces en un currículum, o sea, la misión y la visión desde la parte personal, para llegar a estas empresas como un proceso de venta, ¿no? Eso es importante, vaya. ¿Qué tanto juega este papel de tener un currículum bien elaborado y un currículum que realmente pueda, sin que un entrevistador o un reclutador nos conozca físicamente, nos conozca presencialmente, qué tan importante es que al momento de ver ese papel sea un proceso de venta, Giovanna, y pueda expresar, previo a conocer a la persona, lo que realmente es? ¿Qué tan importante? ¿Qué papel juega? En un proceso de reclutamiento y selección, todo nos proyecta, todo habla de nosotros. Es muy, muy impresionante cómo todo, prácticamente desde el cabello,
desde la presencia, nuestra imagen es fundamental. La primera impresión jamás se olvida, efectivamente. Y lo que se recomienda es que el currículum vaya impecable. Muy importante que lleves un folder de plástico que te vas a regresar y solamente entregues el currículum, pero lo hagas que el currículum se vea, que refleje tu presencia, que refleje que eres una persona ordenada y limpia, y que sea ese currículum que esté ordenado, que respetes los márgenes, que tengas un excelente orden y administración de la información, de tal forma que se vea ordenado, que tengas espacios, que no abuses de las negritas, que uses mayúsculas y minúsculas, que sea presentable. Es como una tarjeta de presentación. Es un resumen de quién eres y tiene que impactar desde el momento en que lo recibe la persona. Y bueno, igualmente si lleva tu foto, que sea una foto prácticamente de estudio, donde estés mirando a la cámara y mantengas esa seriedad en todo momento. Correcto. Muy bien, Giovanna. Y a ver, ya hablamos entonces de, si lo viéramos como la parte de un proceso, en donde una persona necesita hacer un proceso de introspección, conocerse, aceptar su personalidad, aceptar que es una persona extrovertida o una persona introvertida, y cuáles son esos campos de acción derivados de su personalidad, en donde pudieran tener ellos mucho más éxito en la parte laboral y poderse desenvolver de una manera, vaya, mucho más libre de acuerdo a lo que ellos están haciendo, ¿no? Y previamente también que sea compatible con los que ellos han elegido como desarrollo profesional. Después ya también hablamos de esta parte de los entrevistadores, qué es lo que observan, ¿no? De manera inicial. Ahorita nos comentabas que sea un currículum ordenado y todo lo demás. Giovanna, hay muchas ocasiones en las que yo he platicado con personas en un proceso de entrevista o en un proceso de plática común, en donde hay personas en búsqueda de empleo y entran a un nivel ya de desesperación porque ven que el tiempo empieza a correr y no hay muchas ofertas, o mandan su currículum a diferentes empresas y no obtienen una respuesta, o van a procesos de entrevistas y ya tampoco obtienen una respuesta, o ya no pasan de la parte de la psicometría o demás. Pero ¿qué tanto tiene que ver que una persona ya en un proceso ya avanzado se caiga y esto haga que entres en desesperación y que veas que el tiempo pasa? Todos pues necesitamos estar activos laboralmente. ¿Qué recomendaciones tú les das a estas personas que ya están en este proceso y que incluso lo empiezan a tomar ya como un proceso desgastante porque no obtienen respuestas favorables por parte de las empresas en cualquiera de estas etapas, ¿no? Puede ser desde el momento en que mandas el currículum vía electrónica, que ahora, bueno, todo el mundo tiene que mandar previamente su currículum. Hay algún otro filtro, entonces, que cuando ya pasas a la entrevista y luego cuando ya pasas a un proceso de evaluación psicométrica y todo lo demás, y ves que nada se concluye un proceso y entras en un proceso de esperación, ¿qué les recomendarías a estas personas, Giovanna? Gracias, Marcos. Sí, mira, en estos momentos es delicado, ¿no? Digamos, toda la búsqueda y todos los procesos de búsqueda de trabajo pues son delicados en términos de que la persona tiene esta necesidad y a veces premura. Entonces, por eso yo les recomiendo desde relajarse en el sentido de leer cómo manejar la presión, cómo manejar tus emociones. Hay algún libro de Dale Carnegie que se llama Cómo manejar los nervios y ser feliz, ¿no? Digamos, que se prepare la persona, que se relaje y que esté muy abierta. Eso es muy importante. También, no culparse y no sentir, no bajar tu autoestima en ningún momento, porque esto no es personal. Prácticamente las empresas saben lo que quieren, saben lo que buscan, y no es que sea personal, sino que buscan algún conocimiento en específico, alguna característica en particular, y muchas veces no tiene que ver con uno, pero tampoco dejar de lado seguirnos mejorando constantemente, seguir trabajando en nuestra imagen, seguir trabajando en nuestro currículum, siempre orientándolo y reorientándolo, porque hay muchas generaciones que están trabajando actualmente, entonces no hay ningún pretexto.
no hay ningún pretexto por el cual nosotros nos demos por vencido. Prácticamente en algún lugar siempre nos están esperando, pero hay que mantener la esperanza, hay que mantener la fe y seguirnos preparando siempre. Tanto, digamos, con YouTube, ya ves que ahora hay de todo, hay ¿cómo se llaman? Tutoriales, ¿no? De cualquier cosa. Entonces, siempre tratar de nosotros hacernos responsables de nuestro desarrollo, ser autodidactas y estarnos preparando constantemente, precisamente para afrontar estos procesos de selección y que vean que pues estamos actualizados, que somos responsables, que estamos constantemente puliendo nuestra personalidad, cambiando, o sea, si no funciona pues con un peinado, pues con otro, pero digamos siempre mostrarnos de manera sencilla, de manera humilde, agradecidos, con esta actitud de que, bueno, vamos a verdaderamente apoyar a la empresa, que vamos a ser personas que vamos a contribuir y a sumar, ¿no? Antes que generar ningún tipo de problema, sino al contrario, siempre vernos como personas agradables, sonrientes, tener una actitud positiva y no desanimarnos, constantemente perseverar hasta el final, porque buscar trabajo es un trabajo. Por eso yo les recomiendo mucho manejar algún sistema de organización, un control, como una agenda, durante todo este proceso de búsqueda que lleven a cabo una agenda donde en cada hoja pongan el nombre de la empresa y anoten todos los datos que les están demandando y están muy listos para estar atentos al teléfono, no abandonar nuestro celular porque muchas veces marcas y no encuentras al candidato. Entonces siempre poner el celular, los datos de contacto actualizados, el correo electrónico, toda la información que pueda ayudarnos a ayudar al reclutador, ¿no? Correcto. Ok, entonces, cerca de eso, el proceso de entrevista, estos son los puntos claves, ¿no? El que nos mantengamos tranquilos, el que cuidemos nuestra apariencia personal como puntos básicos y sobre todo también algo ya mucho más a detalle y me gusta esta idea que tú transmites, que es la parte de mantenernos actualizados, ¿no? El hecho de tener nosotros respuestas a las preguntas de los entrevistadores con relación incluso a nuestras fortalezas, a nuestras debilidades, este proceso que tanto nos has platicado ahorita de introspección, de conocer, es recomendable eso, Giovanna, el que realmente nosotros proyectemos en la entrevista esa seguridad, ¿no? Esa seguridad y ese autoconocimiento, el ya proyectarlo, eso es valorado hoy día por un entrevistador, el que nosotros realmente seamos abiertos y con toda franqueza proyectemos incluso nuestras debilidades. Hay mucha gente que en un proceso de entrevista, por ejemplo, yo lo he llegado a hacer, en donde, oye, háblame de tus áreas de oportunidad, ¿no? Por no decir debilidades o demás, ¿qué es lo que necesitas mejorar para ser mejor? Y hay mucha gente a todos los niveles que ya no responde, o sea, ya te dice, ¿sabes qué? Pues es que no he pensado en eso, ¿no? Yo creo que no es que no hayan pensado, yo creo que más bien les cuesta trabajo admitirlo y han hecho este proceso de introspección y no quieren explorarlo. Esa parte, Giovanna, ¿tú qué recomiendas? ¿Cómo lo tendría que manejar los candidatos? Ese miedo a decir, ¿sabes qué? Necesito mejorar en control, necesito mejorar en seguimiento, necesito mejorar en trabajo en equipo, a veces en el liderazgo me pierdo. Eso yo lo considero importante. ¿Tú qué les recomiendas? O sea, ¿cómo tú valoras esa parte de un candidato? Gracias, Marco. Sí, es muy importante que el candidato sepa cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus áreas de oportunidad. Es fundamental y a veces crítico, porque y que esté dispuesto a reconocerlos y a hablar con honestidad, porque mira, en ese momento es importantísimo que se haga esta identificación con el reclutador, que tengas esta comunicación totalmente transparente, porque puedes estar incluso expuesto a tener algún accidente, ¿sí? El trabajo demanda ciertas aptitudes. Es importante que tú hables honestamente de quién eres y de lo que puedes hacer y de lo que quieres hacer, porque eso le va a permitir al reclutador entender si puedes o no desempeñar un trabajo. A veces hay trabajos de alto riesgo. Entonces, es muy importante saber qué personalidad tengo, si soy impulsivo, si soy precavido, si me apego a normas, si sé seguir instrucciones,
En todos los trabajos prácticamente debes de seguir ciertas instrucciones, pero también tener cierta creatividad o ser espontáneo. Pero, por ejemplo, puedes estar en áreas de ventas si tienes que atender cuestiones imprevistas o más bien de coordinación de equipo, pero no tanto en labores muy detalladas, que impliquen algún tipo de accidente en alguna máquina, por ejemplo. O sea, es súper importante que la persona sea muy honesta desde el principio para evitar cualquier error. Y si tú no has hecho esa introspección, que el psicólogo reclutador pueda tomar esas precauciones y orientarte correctamente, porque tal vez no quepas en esa posición, pero tal vez tengan otra, e incluso tal vez sea superior. Entonces nunca subestimes tus habilidades y tus áreas de oportunidad, porque todos las tenemos. Ok, y para puestos, ahorita tú me ponías un ejemplo de puestos pues que tal vez están en procesos productivos, en que tú aceptes estas áreas de oportunidad con relación a que, ¿sabes qué? No me apego siempre a las normas, o soy una persona que soy a veces un poco descuidada porque traigo muchas cosas en la cabeza, etcétera. Pero para otro tipo de puestos, Giovanna, insisto, en esta parte del proceso de entrevista, ¿qué tanto es valorado por los entrevistadores, por los psicólogos que llevan a cabo esta función, el que uno conozca realmente y exponga sus áreas de oportunidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, personas que les cueste trabajo, que tengan identificado que deben de tener una agenda todo el tiempo porque les cuesta trabajo llegar seguimiento y que descubriendo esas áreas de oportunidad han podido llevar a cabo acciones para mejorarlo. Es decir, el primer paso que yo veo es que cuando una persona es consciente de sus áreas de oportunidad, hace algo por corregir. Cuando no existe esa conciencia previa, es decir, yo no me he dado cuenta de esto, pues obviamente vas a hacer poco por corregirlo. Pero entonces, enfocando de nuevo la pregunta, para otro tipo de puestos, ¿qué tanto es valorado por un entrevistador el que una persona tenga conocimiento y conciencia y exponga y abra con el entrevistador estas áreas de oportunidad descubiertas de manera muy clara? ¿Qué tanto se valoran en el proceso de entrevista? Sí, se valora mucho que una persona tenga el valor y además la honestidad, porque tú vas a estar trabajando con esa persona constantemente día a día. Y entonces, esa persona que tú ves en 30 minutos en una entrevista, si logra verdaderamente transmitirte su preocupación o su sentido de responsabilidad, del deber, y sea consciente de sus fortalezas y de sus áreas de oportunidad, es fundamental porque tú estás hablando con una persona consciente, además responsable, además pues valiente. Entonces todos queremos relacionarnos con personas que nos den certeza y que sean posible predecirlas y pronosticar su desempeño. Y para que tú puedas pronosticar el desempeño de una persona, pues necesita esta persona ser sincera y ser honesta, porque eso vas a tener dentro de la empresa. Vas a contratar a una persona con esa tendencia de personalidad, esa disposición de carácter. Obviamente vas a sumar a tu empresa un candidato que va a ayudar y que va a sumar. En cambio, si descubres que la persona te está mintiendo, te está ocultando cosas, definitivamente eso te hace perder la entrevista. Serías rechazado absolutamente. Correcto. Entonces, vaya, la recomendación tuya como profesional de todo este tipo de procesos es que las personas realmente se abran en un proceso de entrevista y puedan reconocer tanto sus fortalezas como sus debilidades. Sí. Correcto. Giovanna, por otra parte, tenemos dos cuestiones que principalmente son valoradas por los candidatos. Por un lado tenemos conocimientos y por otro lado las habilidades, ¿no? Es decir, las habilidades que fortalecen el cumplimiento de los objetivos y los dos son al mismo par, ¿no? O sea, si una gente sabe y una gente tiene las habilidades, quiere decir que sabe y puede, ¿no? En estos procesos, ¿qué se valora más? Es decir, una persona con muchas habilidades y que realmente tenga esa capacidad y ese deseo de hacer las cosas y estas habilidades que te ayudan a soportar los objetivos, o los conocimientos técnicos, ¿no? Es decir, yo sé cómo hacerlo, ¿no? Y si se juntan los dos, pues es mucho mejor. Pero ¿tú qué valoras más como profesional? ¿Que una persona tenga muchos conocimientos técnicos, aunque necesite desarrollar habilidades?
o valoras más un buen desarrollo de habilidades y que en algún momento los conocimientos técnicos los necesita, digamos, que fortalecer, etcétera, ¿no? ¿Tú qué valoras más, Giovanna? Sí, Marco, mira, yo en lo personal valoro mucho las actitudes, valoro mucho el compromiso. Una persona que no quiere hacer el trabajo no lo va a hacer aunque lo force, ¿no? Ahora sí que los zapatos por la fuerza, ni por la fuerza, o sea, sí, por la fuerza nada entra. Entonces, si una persona no quiere y no le interesa, pues no tiene ninguna necesidad de estar allí, ¿no? Digamos que ocupa un espacio que mejor pues que se vaya a otro lado prácticamente. En cambio, aunque tenga los conocimientos y sea un expertazo, si no tiene voluntad de hacer las cosas, pues no tiene ningún caso de forzarlo, ¿no? Ahí estamos porque queremos y podemos. Entonces, hay clientes que me piden, no, tiene que tener tales conocimientos y tiene que tener tales actitudes, o sea, habilidades duras y blandas, ¿no? Ambos, y no hay de otra. Entonces, pues, digamos que yo muchas veces le digo, mira, este chico tiene actitudes, tiene posibilidades, tiene capacidad de memoria, tiene aprendizaje, se adapta, no tiene los conocimientos, no funciona. No tiene tal experiencia, no. O sea, digamos, hay clientes muy fuertes, muy firmes en ese aspecto, porque ellos saben lo que quieren y pues si te están pidiendo que hagas esa búsqueda es porque les vas a dar lo que ellos te pidieron y no hay marcha atrás. Entonces, muchas veces ellos no son flexibles en ese aspecto. Sin embargo, yo sí he llegado a decir, mira, no he encontrado que tengan tales conocimientos, pero tiene capacidad para aprender, tiene excelente actitud y pues paulatinamente yo considero que con un poco de capacitación y si tú lo estás con él a su lado, constante, paulatinamente va a adquirir los conocimientos que requiere y va a poder desempeñarse de manera extraordinaria, digamos. Es un candidato que vale mucho la pena. Y bueno, de esa forma muchas veces he logrado colocarlos y convencerlos, ¿no? A los jefes de área, a los directivos. Pero no es fácil, depende mucho de las circunstancias. Sí, claro. Pues Giovanna, nos has hablado de temas bien interesantes, desde la elaboración del currículum, esta parte de la presencia, incluso la misma presentación del currículum que ya nos platicarás en este taller, la actitud en una entrevista, que hoy día también se valora mucho más esta parte, bueno, por lo menos de tu parte, tú valoras mucho más esta parte actitudinal, que muchas veces sí, y tienes razón, sobrepone a los conocimientos técnicos, ¿no? Es decir, que en una entrevista también platicamos, que en una entrevista la persona sea abierta, haga un proceso de introspección, reconozca tanto sus fortalezas como sus habilidades y las puede expresar de una manera mucho más clara en un proceso de entrevista. Y creo que llevando este conjunto de cosas y una preparación previa, creo que alguien puede tener mucho más éxito, ¿no? En este proceso de búsqueda de empleo como recomendaciones centrales. Creo que nos has dado información que a la gente le puede ayudar, te digo, cuando no sabe qué hacer y se va a enfrentar a esta búsqueda de empleo, ¿no? Y hay muchísimos profesionistas o muchísimas personas que de acuerdo, como lo comentábamos hace rato, de acuerdo a esta situación se han visto en la necesidad de salir al mercado laboral, que ya tienen una profesión y que hoy día pues no han podido aplicar o no saben cómo hoy día es el mercado laboral, ¿no? También nos hablaste de mantenernos actualizados con relación a tu área, etcétera. Vaya, muchas cosas y que considero importantes. Y Giovanna, pues ya para también ir cerrando un poco, invítanos a tu taller en Fórmate Online. Lo vamos a estar también difundiendo a través de diferentes medios. Invítanos, ¿qué podemos esperar? Haznos ahí las diferentes partes que están o que conforman todo tu proceso. Gracias. Mira, considero que el curso es muy valioso, es muy importante previo a hacer una búsqueda, tener herramientas que nos permitan sensibilizarnos sobre todo lo que quiere el reclutador, ¿no? Digamos. Y para eso, pues es importante escuchar, ¿no? Que nos pudiéramos poner en los zapatos del reclutador. Eso fue lo que yo hice, digamos, si fuera yo un candidato, ¿qué es lo que yo necesito escuchar? ¿Qué es lo que me gustaría escuchar? ¿Qué va a pasar en ese breve tiempo en donde yo me voy a presentar como un extraño? Posiblemente no me sienta comprendido, posiblemente encuentre muchos sentimientos de temor, de ansiedad,
que me ponga nervioso. Sin embargo, pues entre más información tenemos más poder. Y si nosotros logramos entender lo que pasa del otro lado, pues seremos muchísimo más hábiles, muchísimo más agresivos en nuestra búsqueda, agresivos en el mejor de los sentidos. Y tendremos esa certeza de encontrarlo, ¿no? Y no dejaremos de luchar por encontrar el mejor lugar a donde nosotros podamos realmente sentirnos cómodos, sentirnos bien, que nos podamos desarrollar y ver todos estos detalles, ¿no? Para eso voy a elaborar 3 cursos, uno por uno, abarcando profundamente los temas, para que, digamos, si tienes ese tiempo disponible porque no tienes trabajo, pues trabajes en informarte y tener elementos para hacer una mejor búsqueda. Correcto. Pues muy bien, Giovanna, me dio mucho gusto platicar contigo. Creo que hay mucha gente que va a estar interesada en conocerte y en tomar estos talleres porque es un tema de interés general, ¿no? El trabajo creo que es la parte más importante y lo que viene a complementar parte de nuestras vidas y lo que nos ayuda a lograr nuestros objetivos, ¿no? Tanto personales como profesionales. Yo agradezco, Giovanna, muchísimo esta plática, esta conversación, tu tiempo. Yo también, vaya, me uno a ti e invito a la gente a que tome este taller y conozca mucho más a detalle toda tu metodología para este proceso de búsqueda de empleo, Giovanna. Te agradezco mucho tu tiempo y nos estamos viendo muy pronto. Muy amable, Marco. Primero, así sea, y te comento que pues es importante que sepamos que la otra persona tiene ese profesionalismo, que confiemos en las personas que están a cargo de los departamentos de recursos humanos, que dejemos que nuestra imaginación vuele, que verdaderamente nos realicemos en ese momento, porque somos protagonistas y aprovechemos ese momento. Entonces, bueno, pues te agradezco muchísimo. Igualmente espero tener mucho éxito en esta convocatoria para que todos se puedan favorecer de esta información, Marco. Muchísimas gracias. Ya verás que sí. Muchas gracias, amigos. Nos estamos viendo pronto en nuestra siguiente entrevista con profesionales. Y bueno, los invitamos a seguir a Fórmate Online y seguimos en contacto. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.